siempre vi mujeres bordando en mi casa, entonces para mí es un acto de transmisión que va más allá de las palabras, más allá de lo que te puedan inculcar. Sí, esa memoria colectiva me gusta mucho porque va más allá de la identidad personal, es algo que se agranda y que se enriquece. Asimilo o el bordado o el tejido, hago mucho crochet, lo asimilo con formas de meditación. Hola, soy Camilo Torres y bienvenidos a Flowcast. Aquí vamos a tener conversaciones con la gente de Flow Community, vamos a aprender de sus pasiones, creaciones, historias, porque nosotros creemos que cuando tú compartes tu única historia, puedes inspirar a muchos. Así que disfruta de este episodio y también me encantaría invitarlos a que sean parte de la comunidad. Y si tú quieres crear tu Flowcast, por favor ve a la website flowwithcommunity.com. Gracias. Démosle Listo. la bienvenida a Adriana Vargas. Hola Adriana. Hola, ¿cómo estás, Camilo? Muy bien, muchas gracias por ser parte de la comunidad, muchas gracias por compartir tu historia y bueno, acá estamos para aprender de tu vida y nada, y es un placer tenerte acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, no, me encanta. Y bueno, y también pues estamos acá porque sé que vas a tener una exhibición de arte en París, que bueno, felicitaciones. Y nada, me Gracias. encantaría saber un poco más que nos cuentes un poco más de tu trayecto como artista, de tu vida. Sí, cuéntanos un poco. A ver, yo llegué a Francia hace como 30 años. Yo estudié en Colombia en la Tadeo Artes Plásticas Ujú. y me vine para estudiar acá, seguir en arte, seguir estudiando artes y bifurqué más o menos. O sea, seguí con la práctica plástica, pero empecé a trabajar en museos y trabajé como unos 14 años en museos y todo, siempre con la parte práctica alrededor y pasé desde hace 10 años, estoy en biblioteca y es la parte, digamos, profesional en Francia y la parte plástica. Yo empecé trabajando con condimentos. Ok. En Bogotá trabajaba con condimentos y todas mis piezas olían y sí, era olfativo. Al llegar acá la cosa es diferente por las estaciones. Entonces me tocó empezar a buscar otras alternativas y me interesé en los tintes vegetales. eh, Paralelo además a lo que trabajaba en esa época en el museo en el que estaba. Entonces me empecé a interesar en las plantas y en los colores naturales, eh, mezclando dibujo, mezclando pintura. Desde siempre he utilizado el bordado y el tejido. Desde siempre trabajo con crochet en lo que hago. Y desde hace más o menos unos 2 años estoy mezclando tintes vegetales, cianotipo. Estoy haciendo monotipos también, impresiones sobre diferentes soportes y trabajando o pintura o color sobre esas superficies. O sea, lo hago en varios tiempos y bordando. Oh, wow, qué chévere. Y me encanta que, bueno, utilizaste uno de los sentidos, que es el olfato, y qué bueno, qué interesante eso. ¿Nos puedes contar un poco más de qué se trata eso? Y por qué, y bueno, y también sería interesante si nos cuentas el por qué decidiste arte y qué te llevó a esa decisión en tu vida. A ver, empezamos por el olfato. El olfato me interesa muchísimo porque te lleva a recuerdos que no logras identificar de otra forma. O sea, el olfato logra construirte el espacio total en el que estabas. Si ves, entras y es muy Proust, pero más o menos cuando Proust habla de la Madelena es lo mismo, entras a un espacio que te huele, o sea, a la casa de tu abuela y se te construye
todo el espacio. Entonces, por eso me interesaba. Pero trabajar con el olfato es difícil porque es efímero. Entonces toca estar alimentando permanentemente para que huela y al cabo de un momento pierde el sentido inicial. Pero me seguía gustando esa parte de los pigmentos, por eso pasé a los tintes vegetales mm, eh, sobre materias naturales. Me gusta mucho combinar materias naturales con materias que no son nobles, con desechos más o menos. ¿Y qué me llevó a estudiar arte? No sé, me encantaba desde siempre. Eh, Desde que recuerdo, me gusta colorear y lo hago todo el tiempo. Y luego se me fue apareciendo como una evidencia. Y al llegar acá, digamos que la ventaja es que como estoy en el medio cultural, entonces tengo posibilidades de enriquecerme de otra forma. Súper, qué lindo, qué chévere y me alegra. Y me alegra como, bueno, lo que explicaste el olfato es súper interesante porque personalmente también, pues a uno le hace recordar muchas cosas, no sé, los perfumes, bueno, la gente, las situaciones, los sitios, súper interesante. Sí, pues no sé, los olores pueden, además, hay mucha menos educación frente al olor. O sea, a ti, por ejemplo, te enseñan que hay un color que va más con tal color, o te Ujú. enseñan a cuadrar la combinación de colores. Los olores no. Los Sí. olores son muy difíciles de controlar, pero pues es la parte interesante. Y lo que te digo, de trabajar con los tintes vegetales y de hacer esto, hay olores que quedan, porque de todas formas el olor de la planta queda. Obviamente ya no es el centro de mi trabajo como lo era hace unos años, pero sí se siente y lo que me gusta mucho con los tintes naturales es la vibración. La vibración del color es diferente a la vibración de los tintes químicos, que son muy homogéneos, que son muy estables. Los tintes naturales tienen como variantes, no son perfectos. Y eso me gusta mucho la imperfección. Sí, qué lindo. Y bueno, yo creo que nada es perfecto, así que claro, la evolución y la transformación de las cosas es muy, muy, muy chévere. Sí. Súper. Y bueno, y cuéntanos un poco de cómo, por qué París, cómo resultaste, o sea, de la decisión de salir de nuestro país. A ver, yo no vivo en París, yo vivo en una ciudad mediana cerca de Lyon. Ok. Eh, Me dan ganas de decirte que fue el destino. Eh, Se me apareció una oportunidad como asistente de lenguas y, y yo no tenía el perfil para participar en eso y por alguna casualidad de la vida estaba en la lista y aproveché, me vine, llegué y, a Saint-Étienne directamente y recuerdo mucho el día en que me dijeron, se va para Saint-Étienne, pero no se preocupe, la vamos a sacar de allá porque es la ciudad más horrible del mundo. Y Ajá. ya llevo pues 30 años. Es un sitio en el que me amaño. Esta ciudad tiene la ventaja de que es un vividero cultural. Es una ciudad obrera y entonces tiene primero una solidaridad infinita entre la gente que me ha gustado muchísimo. Y segundo, es muy curiosa culturalmente. Entonces tienes muchísimos movimientos asociativos, tienes sitios de exposición, tienes proyecciones también en asociaciones, en sitios pequeños. Entonces, ese mundo cultural me gusta mucho, además porque cohabita con el mundo cultural oficial de la ciudad. Y pues
es como efervescente. Y me amañé y me quedé. Wow, súper. Y tantos años después. Y qué chévere que seguiste como que la vida, el destino, lo dejaste fluir y pues mira, y que te dijeron, bueno, vas a estar unos pocos meses y te cambiamos y mira, tantos años que has estado. Sí, y me encanta. Y me encanta, me encanta, me encanta. El, las personas acá son muy, son cálidas. Eh, en algunas ocasiones he ido, pues he estado en otras ciudades de Francia y aunque me gustan, a veces los franceses son muy secos, son muy distantes y me devuelvo, me devuelvo. Y en el sitio en donde trabajo, creo que casi todos llegamos así. O sea, hay muy poquita gente de acá, porque, y a todos nos dicen lo mismo, te vas a quedar 2 meses y nos quedamos todos. Es la ciudad la que hace que seas interesante. No Wow. es bonita, pero es muy agradable. Es la comunidad, es la gente, la conexión. O sea, si vienes a hacer turismo, sales como frustrado porque hay pocas cosas, hay 4 o 5 sitios interesantes, no es París, no es Lyon, no son esas grandes capitales, pero es la gente, el calor humano. Wow, qué súper. Y con respecto a tu expresión creativa y el arte, ¿cómo ha influenciado tu vida? Sí, ¿cómo ha influenciado tu vida Hay, durante hay, tu, hay pues, varias cosas que se conjugan. Primero está la parte cultural porque lo que te decía, yo utilizo el bordado porque en mi familia bordaban, o sea, mi mamá bordaba y yo siempre vi mujeres bordando en mi casa, entonces para mí es un acto de transmisión que va más allá de las palabras, más allá de lo que te puedan inculcar, son gestos que se aprenden, mañas que uno tiene y, y eso lo hago a menudo. Eh, lo que te decía, trabajando en un sitio cultural, en el primer museo en el que trabajé había una colección enorme de cintas, es una base industrial de sedas y de telas extraordinarias, de cintas porque las telas se Lyon. Y esa riqueza de materiales, o sea, al llegar acá fue la primera vez que me pregunté, ¿sigo con los hilos que uno compra en la mercería o empiezo con otros? Y empecé a descubrir la materia textil, hacer la diferencia entre una seda natural y una seda artificial, lo que decía hace un rato, el tinte vegetal o lo que estoy haciendo ahora, que es lo que presento en París, es el cianotipo, que es una forma de impresión, pero lo hago en el textil. Mm, ¿Cómo se va conjugando? Y la riqueza que hay acá en las técnicas de tejidos es infinita. Y lo que te decía, tuve la oportunidad de trabajar con gente que estaba en esas fábricas porque es un museo industrial y esa iniciación me abrió muchas puertas, muchas conjugaciones que, que no tenía Colombia, pero tampoco he perdido lo que es la tradición de cómo lo hago yo. O sea, cuando miras mi gama de colores es muy, muy latina. Son colores vivos, son... Entonces, ¿cómo lo articulas? ¿Cómo te vas volviendo lo mismo que te está pasando por dentro? Que te vas volviendo una simbiosis de las dos culturas. Sí. Te pasa en lo que produces. Y hay cosas que me encantan acá, pero hay otras que no me gustan. Y lo mismo me pasa con Colombia. Entonces, articular esas dos formas me parece muy interesante. Wow, qué interesante. Y qué interesante que todo pues llegó desde tradición, pues de tu familia, me imagino, del bordaje. Y mira, ahora estás como siguiendo esa tradición y pues me imagino que te llena mucho de recuerdos al hacer tu arte. Sí, hay recuerdos. A ver,
hay recuerdos, pero más que recuerdos personales, hay mucha memoria colectiva. Mm, Eh, por lo mismo que te explicaba hace un momento, acá la tradición textil es muy antigua y los telares que construyeron acá son unos edificios al lado de los de nosotros que son todos chiquitos y que estamos acostumbrados a ver a estas mujeres tejiendo con sus manos que son portátiles, esos tejidos. Nada más la forma de preparar la lana, por ejemplo. Las ves a las mujeres en Colombia solamente con sus dedos, cuando es la máquina que hace la misma cosa acá, es enorme. Y entonces entiendes, por ejemplo, los cuentos de cuando la Bella Durmiente se picó el dedo, que es una de esas máquinas, empiezas a articular memorias colectivas. O sea, para mí tomó sentido ese aparato cuando lo vi acá y entonces entendí el cuento de la Bella Durmiente, que no siempre nos lo han contado, pero pues uno ya con que se va, o sea, no, el objeto no existe. Y esa memoria colectiva me gusta mucho porque va más allá de la identidad personal, es algo que se agranda y que se enriquece. wow, sí, wow, total, wow, qué lindo lo que dijiste y me encanta que tu arte, o sea, todo lo que has compartido es muy, pues muy colectivo y muy de comunidad y pues estás como también fortaleciendo ese sentido de comunidad que necesitamos en este mundo y me alegra mucho, qué Ah, bien. gracias. Wow, y bueno, y cómo la creatividad, bueno, que es muy, muy parecida a la pregunta que te hice, pero cómo la creatividad en general te ha ayudado a ti en este proceso de, bueno, de tu vida, de estar en otro país, cómo ha sido, te ha ayudado, no te ha ayudado. Bueno, hay dos cosas que yo voy a asociar, que no sé si todo el mundo los asocie. Una parte es la parte creativa y la otra la capacidad de adaptación. Ajá. Si te quieres quedar en un sitio, te tienes que adaptar. Y para adaptarte tienes que buscar soluciones. Y en mi caso ha sido esta parte creativa. Mm, Yo no sé cuántas amigas me he hecho porque yo tejo en público. Y lo tejo desde siempre, sin el código cultural que nos decían, no le dije, eso no se hace en público, sí, sí, porque asimilo o el bordado o el tejido, hago mucho crochet, lo asimilo con formas de meditación. ¿Ves? Llegas a un estado en el que el movimiento es no mecánico, pero repetitivo y es más o menos una forma de meditación en la que logras calmar ese bombardeo informativo que tenemos permanentemente. Vivimos en un mundo saturado de información y esos actos que son repetitivos, en el que además casi que ni piensas, porque son los ojos los que te dicen a dónde tienes que manejar, o sea, tu mano simplemente obedece. Obvio, la idea inicial está, pero esa se hizo al principio y luego todo está para construirlo. Eh, la creatividad es eso, porque además lo mismo lo puedes aplicar en el trabajo, o sea, cuando eres latino que llegas a trabajar en un medio de, bueno, acá no solamente hay franceses, es un medio muy multicultural. En la biblioteca hay muchísimas nacionalidades. Si no eres creativo, no logras una cohesión de equipo y, y hace que se abran puertas. De todas formas, la creatividad siempre abre puertas. Súper, wow, me encantó y me encantó que relacionaste la, la salud mental con la creatividad y totalmente de acuerdo porque nada, lo que dijiste, podemos utilizar ese poder creador que tenemos todos para estar en un estado mental saludable como la meditación. Y no, porque todo el mundo dice, ok, meditación es sentarnos en silencio, ¿no? También hay actividades que nos llevan a estados de meditación.
y me encanta lo que dijiste. Eh, es que es lo mismo, o sea, yo vengo de una familia a la que le encanta bailar, o sea, parranderos. ¿Qué es lo que te gusta del baile? Es que entras en un estado paralelo. O sea, cuando bailas, hablo bailes latinos, porque los de acá no tienen nada que ver. Pero cuando estás bailando con una pareja, o sea, que no hay coreografía, sino simplemente la comunicación entre las personas, eh, tú no piensas, simplemente bailas. Cuando tejes, cuando bordas, eh, podría decirlo también con la cocina a veces. Hay situaciones en las que existes pero no existes. Estás ahí, haces lo que tienes que hacer, pero todo lo demás pasa a un segundo plano. Porque si te desconcentras 2 minutos, se te quema se te quema lo que estás preparando. Es, el resto se pone entre paréntesis y ese estado me gusta mucho porque es un momento en el que estás tú contigo y lo que estás haciendo. Y por eso se me asemeja un poco a la meditación, pero en acción. Qué interesante. Wow, muchas gracias por esa sabiduría y sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Adriana. Bueno, y ahora para terminar, este es tu Flowcast. Te tengo tres preguntas. Estas preguntas las puedes contestar con una palabra o una frase rápida, una frase corta, perdón. Y la primera es, ¿qué es creatividad para ti? Salud. Wow, nunca, qué lindo. Nunca había, tú eres la primera persona que dice salud. Y estoy totalmente de acuerdo. La creatividad nos puede llevar a un estado de salud mental que también obviamente se refleja físico. Total. Segunda pregunta, ¿cuál es tu expresión creativa actual? En este momento estoy en cianotipos, impresiones, eh, bordados y, bueno, color sobre las impresiones. Súper, súper. ¿Y qué significa la palabra fluir, flow, para ti? Mm, lo que hablaba hace un rato se une al hecho de que no quiero utilizar energías, pero sí son como fuerzas que vienen de la comunicación es fluida, el diálogo es fluido, hay muchas cosas. Para mí es simplemente un acto de pasar suavemente. Súper. Wow, me encanta esa definición. Gracias. Bueno, gracias Adriana por... Ah, bueno, y para terminar, perdón, ¿dónde podríamos, o sea, dónde podríamos comunicarte contigo, ver tu arte, para que la gente te busque? A ver, tengo estoy en Instagram, eh, no está muy formido porque me piratearon la cuenta, entonces me tocó abrir otra, entonces la tengo apenas hace que 2 semanas, pero sí tengo algunas cosas. Tengo toda la parte de que te estoy hablando de lo último. Eh, Hay una parte que no tengo, que tenía muy rica antes. Yo también hago bisutería con lo mismo, con frivolidad y con tintes y lo mismo. Y los, y los por todos lados, y esencialmente en Instagram. Súper. ¿Y cómo es? Me buscas por Batea. Súper. Listo, yo me aseguro de escribir en la descripción de tu Flowcast. Ok, muchas gracias. Súper. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir tu historia. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Chao. Chao.